El chalación, sí, por supuesto. Se puede reoperar, no es una sola cirugía. Se puede volver a operar. El hecho de que operes un chalación no se volverá posiblemente a obstruir esa glándula de meibomio. Pero, a ver, ¿cuántas glándulas de meibomio más o menos tenemos? 30 más o menos en promedio. Son 30 glándulas de meibomio que más o menos promedio tenemos, ¿no? Entonces hay mucha posibilidad de que otra glándula de meibomio se obstruya. Entonces, cuando se le indica a los padres que se les opera, se les indica que puede volver a crecerle en otra parte, ¿no? El chalacio, más que todo, higiene palpebral, ¿no? O sea, porque si se obstruyen las glándulas de meibomio tienen conductos. Entonces, si esos conductos se obstruyen, es por una mala higiene palpebral, ¿ya? Mala higiene, que estén con sus blefaritis crónicas, con sus blefaritis crónicamente, ¿ya? Niños muy descuidados, ¿no? Mala higiene que tengan sus blefaritis anteriores, mixtas, qué sé yo, y que no reciban tratamiento, ¿no? Y esos pacientes van a hacer los chalación. En el tratamiento del chalación es importante el lavado de pestañas, ¿no? Se les indica a los pacientes que se laven las pestañas con agua, con champú, con hisopos. ¿Para qué? Para eliminar esos depósitos grasos, esos depósitos de escamas que hay, ¿no? Que se depositan y que esos son los causantes de la obstrucción de las glándulas de meibomio. De 6 a 12 meses les decía que se hace el sondeo. ¿Qué es el sondeo? Se utiliza generalmente un instrumento que se llama la sonda de Bowman. Con eso se hace un sondeo, una canalización de las vías lagrimales. En los niños puede ser con anestesia general. Generalmente, como es en niños, eh, eh, se hace con anestesia general. Si con el sondeo no se logra desobstruir, no digamos esa obstrucción del conducto lacrimonasal, entonces de 12 a 24 meses se podría hacer una dacrointubación o una dacrocistorrinostomía, que ya va a ser abrir un puente, hacer un puente, digamos, para permeabilizar la vía lagrimal. Sí, una dacrocistitis ya es un, ya. Principalmente la clínica de la dacrocistitis es por compresión del saco lagrimal. Cuando uno comprime digitalmente el saco lagrimal, va a ver claramente, ¿no?, que hay contenido purulento que refluye por la vía lagrimal. Ya que es muy que en la conjuntivitis, por más que sea agresiva como un gonococo, etcétera, no va a haber compromiso de la vía lagrimal, ya no va a haber reflujo de material purulento a través de los canalículos y puntos lagrimales. Y también puede estar esa zona, puede estar más indurada, puede estar puede tener un absceso. Por eso hay que ubicarse, digamos, la zona del drenaje de la vía lagrimal, la zona anatómica, ¿no? Presionar, sí. A ver acá. Le sale secreción. Es una conjuntivitis que aparentemente no resuelve, no resuelve, ¿no? Y generalmente vienen de en pacientes vistos por medicina general, ¿no? Como conjuntivitis, 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 ¿no? Y eso es cierto. Y vienen y no tienen, o sea, no tienen mejoría, pues, y están tiempo. ¿Y qué están haciendo? Dacrocistitis, ¿ya? Hiperemia a nivel de... Claro, de hecho, sí va a haber un... Pero puede haber compromiso obviamente por el reflujo de material purulento de la vía lagrimal. El saco lagrimal generalmente se convierte en un saco lleno de pus, de materia, ¿no? Y que por el reflujo va a tener compromiso en conjuntiva también. Pero si no vamos a hacer nunca la digitopresión a nivel del saco lagrimal, nunca nos vamos a dar cuenta que de repente es una dacrocistitis, ¿no?
A diferenciar, esta diapositiva más que todo es para diferenciar las tres capas del ojo. El ojo está formado por tres capas, ¿ya? La capa más externa, la córnea y la esclera. La capa medial, ¿cuál es? La uvea. La uvea, ¿verdad? En las primeras diapositivas les dije que la uvea estaba formada por tres componentes. ¿Cuáles son esos? Coroides. No confundan, ¿ah? La capa media del ojo, ¿cuáles son sus componentes? Iris, cuerpo ciliar y coroides. Ya, partes del iris, componentes del iris. Exacto. Esfínter y dilatador. Ajá. Ya, iris, cuerpo ciliar, pars plana, pars plicata, ¿verdad? Retina, capa más interna. Capas histológicas de la retina, 10 capas. Capas de la córnea. Capas de la córnea, córnea. La capa más superficial de la córnea, epitelio, la primera capa. Después, capa de Bowman. Estroma. Después, Descemet, endotelio. Pueden preguntar, ¿cuántas capas tiene el epitelio de la córnea? Más o menos está formado por 8 capas de células. ¿Ya? El epitelio es un tejido estratificado, escamoso, no queratinizado. ¿Ya? Formado más o menos por 8 hasta 10 capas de células. Sello de la capa de Bowman, que es una capa superficial acelular, en realidad, del estroma. Cuando, pregunta de examen, cuando tenemos cuerpos extraños corneales que atraviesan, pasan el epitelio y llegan a la capa de Bowman, que es una capa celular, ya es la que de ahí sigue ¿no? el estroma. Cuando llegan a la cápsula a la capa de Bowman es cuando se producen los leucomas, ya en los cuerpos extraños. Eso alguna vez lo vi también. Cuando se extraen los cuerpos extraños corneales que llegan a la Bowman, se produce un leucoma. Y obviamente si el cuerpo extraño corneal ha avanzado más en profundidad, ¿no? Pero si hay lesión solamente del epitelio, no hay leucoma. ¿Qué es el leucoma? Leucoma, no glaucoma, no glaucoma, leucoma. Es una cicatrización, ¿no es cierto? Es una cicatrización que va a dejar una opacidad corneal, ya blanquecina. Entonces, lo que les trato de explicar es que cuando hay cuerpos extraños corneales, generalmente se localizan en el epitelio. Se hace la extracción del cuerpo extraño corneal y el epitelio en 24 horas ya se ha regenerado, ya se ha formado. Pero si el cuerpo extraño corneal ya avanza y es más profundo y se lo saca de la capa de Bowman, a partir de ahí ya va a producir los leucomas, ¿ya? Todo esto que se ve es el estroma, que ocupa el 90% de la capa de la córnea, es casi toda la córnea, formado por fibrillas de colágeno orientadas de forma regular. Es importante la disposición, porque por esta disposición de forma regular es que se va a dar la transparencia corneal. Y además está compuesta por proteoglicanos, ¿no? y fibroblastos modificados. La
cuarta capa, la capa de Descemet, en realidad es un fino enrejado de fibrillas de colágeno, y el endotelio corneal. El endotelio corneal tiene algunas características también importantes. ¿Cuántas capas son el endotelio corneal? ¿Cuántas capas de células? ¿Cinco capas? Es importante, miren, el endotelio corneal solamente es una capa de células. Y así como está en la diapositiva, solamente es una capa de células que forman el endotelio corneal. Son células hexagonales. Y la característica más importante, creo yo, es que no se regeneran. Cuando hay daño del endotelio corneal, ya no se regenera. ¿Y qué es lo que afecta? La principal función del endotelio corneal, ¿ya? Es la hidratación. O sea, regula el sodio, regula a través de las bombas de sodio-potasio, ¿ya? El agua que entra y sale de la córnea. Entonces, cuando hay alteración del endotelio corneal, se produce alteración de la hidratación corneal y se produce el edema corneal. Cuando cuando se realizan cirugías intraoculares, o sea, dentro, y con los instrumentos o con las maniobras, se manipula el endotelio que se pierde no se vuelve a recuperar, ¿ya? Y produce unos edemas corneales que no salen con nada, y por más que la cirugía haya sido un éxito, la córnea se opacifica. ¿Ya? Entonces el endotelio es una sola capa de células hexagonales de 6 lados, vital para el mantenimiento hídrico y no puede regenerarse. Importante también, con la edad el número de células corneales disminuye. ¿Ya? ¿Cuál es el examen? ¿Cuál es el método por el que se hace un conteo de células endoteliales en la córnea? Es por la microscopía especular, que ya pertenece a especialidad, pero tienen que saber que se puede hacer un conteo de estas células, ¿no? Y se puede más o menos saber si las tienes disminuidas, ¿no? Esto es por milímetro cúbico, ¿ya? No. Básicamente el endotelio la función es de la hidratación. Ajá. No es recomendable el uso de corticoides en una queratitis estromal herpética, en una queratitis epitelial herpética, en una queratitis tisiforme herpética, en todas o ninguna. Básicamente, a ver, una respuesta. En todas no sería recomendable. ¿Por qué? ¿Por qué no sería recomendable el uso de corticoides? ¿Qué hacen los corticoides? Básicamente el corticoide no va a ser recomendable en lesiones epiteliales. Eso es importante, ¿ya? No va a ser recomendable en lesiones epiteliales. En una queratitis estromal herpética o de otra causa, o en una disiforme, no va a ser recomendable el uso de corticoides. Una disiforme generalmente es una queratitis epitelial herpética. ¿Ya? Acá tengo un dibujo. Esta es una queratitis típica epitelial herpética, donde se va a formar una dendrita. Esto se tiñe con lo que le estaba comentando en las primeras diapositivas, con la fluoresceína, ya que es un pigmento que tiñe las lesiones epiteliales. Si a esta lesión epitelial nosotros, aparte de su tratamiento, por supuesto que le vamos a dar como el aciclovir tópico, le vamos a dar corticoides, se va a convertir en una queratitis tisiforme geográfica, ¿ya? Entonces no es recomendable en las lesiones epiteliales. Queratoconjuntivitis epidémica está producida generalmente por ¿qué tipo de virus? Herpes virus, poxivirus, adenovirus, herpes zóster, estafilococo.
Esta es una pregunta que viene creo que siempre. El adenovirus produce la epidémica. La córnea gutata es una distrofia corneal de capas posteriores. Acá les voy a mostrar una córnea gutata. Miren, hay una distrofia, hay una alteración de la córnea en las capas posteriores, ¿ya? A esa se refiere la córnea gutata. Los precipitados queráticos son característicos de conjuntivitis, iridociclitis, queratitis, glaucoma agudo, glaucoma crónico. Los precipitados queráticos ya se refieren a los precipitados que se forman detrás de la córnea y son productos de inflamación intraocular, ¿ya? Se forman o son característicos de las, en este caso, por la respuesta B que digo que leo iridociclitis, pero puede ser también o con otros nombres, ¿no? Puede ser una coroiditis, etcétera. Cualquier inflamación intraocular va a producir este precipitados retroqueráticos, también se llaman. La conjuntivitis es externa, la queratitis es externa, el glaucoma agudo no tiene que ver con inflamación, tiene que ver con presión ocular, ¿ya? Estos son los precipitados que se ven detrás de la córnea, ¿no? Precipitados queráticos. Según el tamaño en realidad de los precipitados queráticos, nosotros los dividimos en, podemos observar precipitados queráticos finos, medianos, gruesos, ¿no? Nos pueden digamos, hacer sospechar de diversas patologías. Por ejemplo, los precipitados gruesos nos hacen sospechar de uveitis o inflamaciones intraoculares de tipo granulomatoso, que pueden ser secundarias, por ejemplo, a tuberculosis. Los precipitados finos nos pueden hacer sospechar a enfermedades de tipo osteoarticular, ¿ya? Un paciente de 15 años de edad acude a la consulta aquejando dolor en el ojo derecho. A la inspección se detecta la existencia de un blefaroespasmo en ojo derecho. ¿Cuáles de las que a continuación se relacionan será más probablemente la enfermedad que padece? Una oftalmopatía tiroidea, neuropatía óptica derecha, queratitis, blefaritis, parálisis del nervio motor ocular externo. El sexto. Una Graves base de oftalmopatía tiroidea podría tener dolor. Sí, podría tener dolor, claro, sí podría tener dolor, porque hay compromiso del contenido orbitario. Sí, pero blefaroespasmo, acá la palabra clave es blefaroespasmo, que es un componente neurológico. ¿Ya? Queratitis, blefaritis. Queratitis es inflamación de la córnea, blefaritis de los párpados, ¿no es cierto? De las pestañas. Pero una neuropatía óptica derecha, esa es la que más por el compromiso neurológico, por el blefaroespasmo, ¿ya? Porque todas pueden producir dolor, ¿ya? La queratitis, la queratitis es una de las patologías que más dolor produce, sean queratitis bacterianas, sean queratitis virales, queratitis por exposición, por inmunosupresión, etcétera, son las que más van a producir dolor. La uvea. Ajá. Claro, o sea, hay un blefaroespasmo, hay una contracción intermitente, ¿no? Continua, prolongada del párpado, ¿no? Que no es, por decir, en una parálisis del tercer par, hay una tosis, eso es muy diferente. Es una tosis, el párpado está caído por debilidad, por compromiso del músculo elevador del párpado superior. ¿Ya?
pero un blefaroespasmo es de componente neurológico. La uvea habíamos dicho que era la capa media del ojo, es importante. Estructuras, la córnea, iris, el orificio que está al medio, la pupila, el cristalino relacionado con la acomodación, el humor vítreo, la retina, ya, nervio óptico, la uvea es la capa media del ojo. La uvea también se llama capa media del ojo o capa vascular, ya, no se olviden, es la capa vascular. Una pupila situada fuera de su posición normal, policoria, corectopia, heterocromía, coloboma, anisocoria. Anisocoria es el tamaño, ¿no? Heterocromía es el color. Policoria. En realidad por término, más que todo esta pregunta se puede responder por el término, ¿eh? Porque, claro, nada más por el término. Las sinequias posteriores van de... ¿Qué son sinequias posteriores? ¿Alguien sabe qué son sinequias posteriores? Exactamente, son adherencias. Las, las sinequias generalmente se van a dar por compromiso de la capa media del ojo, o sea, la uvea, ¿ya? Las sinequias se van a dar en iris. Si el iris, si va a tener un compromiso de adherencia hacia el cristalino, se va a llamar sinequias posteriores. Si va a tener adherencia hacia adelante, que es hacia la córnea, se va a llamar son unas sinequias anteriores, ¿ya? Del iris al cristalino son sinequias posteriores y del iris hacia la córnea son sinequias anteriores. Acá dice sinequias posteriores. Iris a cristalino sería la respuesta. ¿Qué es el hipopio? Esto sí es fácil. Sangre en cámara anterior, ¿qué se llama? Ifema. Pus en cámara anterior. Material purulento, secreción purulenta en cámara anterior. Sangre en cámara anterior, ifema. Pus en cámara anterior, hipopio. Proteínas en cámara anterior. Ese es un signo, no, no es... Hay dos, células en cámara anterior y proteínas en cámara anterior. Las células en cámara anterior se llama al efecto Tyndall que tiene cuando hay inflamación intraocular, ¿ya? Pero es por inflamación intraocular. Y cuando son proteínas, o sea, cuando son proteínas es flare, así se llama, flare. Flare, efecto flare. Cuando son proteínas en cámara anterior que nada más se pueden ver por lámparas de hendidura a grandes aumentos. Pero hipopion es característico, es marcado, digamos, en las úlceras corneales. En las úlceras corneales y cuando se produce afectación de la córnea, hay afectación intraocular por perforación, por ejemplo, se produce hipopio, se produce material purulento en cámara anterior, ¿ya? Sangre en cámara posterior. Si compromete el vítreo, ya el cuerpo vítreo van a ser los hemovítrios, ya hemorragias vítreas. Pero en cámara vítrea, recuerde que en cámara anterior y cámara posterior es diferente y cuerpo vítreo es diferente también.
aquí está lo que les decía, ¿no? Las reacciones fibrinosas del iris hacia el cristalino van a producir las sinequias posteriores, ¿ya? Y si es en los lados en los extremos van a ser hacia la córnea. El hipopio, un gran componente de ojo rojo congestivo, inflamación intraocular. Ifema, hiperemia severa. No es característica de una coroiditis. Miodesopsias, lesiones del fondo de ojo, etiología de toxoplasma, etiología de citomegalovirus. Lesiones en el fondo de ojo. Mire, a ver, ¿no? Miodesopsias puede ser características. ¿Por qué? Porque compromete fondo de ojo. La coroiditis es la inflamación de la capa media. Las inflamaciones de la capa media son inflamaciones intraoculares. Puede producir miodesopsias. Puede producir lesiones en el fondo de ojo. Etiología del toxoplasma, que afecta a la retina, que afecta a fondo de ojo, que puede producir una coroiditis, por supuesto, por virus. La coroiditis, esta es una pregunta bien capciosa porque la coroiditis es parte del síndrome de ojo rojo. La coroiditis es una inflamación de la capa media del ojo, que es la úvea. Obviamente puede producir ojo rojo, pero acá dice no es característica. Es cierto, porque una coroiditis, cuando es crónica, no necesariamente va a venir ya con el ojo rojo, ¿ya? Pero sí miodesopsias, lesiones en el fondo de ojo y las etiologías de toxoplasma y citomegalovirus van a tener componente de coroiditis, ¿ya? Entonces, aparentemente todas tienen, ¿no? Todas son características. Las miodesopsias son alteraciones en el vítreo, ¿ya? Es por inflamación vítrea, por inflamación del cuerpo vítreo, y que el paciente va a referir como miodesopsias, en realidad viene con el término de moscas volantes, porque hay desprendimiento de vitrio, el vitrio está alterado, ¿ya? Y como el vitrio es el que llena la cámara vítrea, entonces el paciente tiene esa percepción, ¿ya? Eso se llama miodesopsias, moscas volantes, sombras, puntos que están flotando, ¿ya? Tumor ocular más frecuente en el niño. Acá la pregunta como que es un poco más formulada. Debería ser el tumor intraocular, ¿ya? Intraocular. Si hablamos de tumor intraocular, ahí vamos a hablar de retinoblastoma. Acá vemos, para diferenciar un poco, en ojo rojo, cómo es una hiperemia conjuntival, una hiperemia mixta, una hiperemia ciliar y pericorneal. La pericorneal es pericorneal periquerática, o sea, alrededor del limbo, ya que se den alteraciones como la rosácea, lesiones corneales, ya que están cerca del limbo, las queratitis, ya. Conjuntival principalmente en conjuntivitis a nivel generalizado, ¿no? Mixtas puede ser un componente tanto corneal como una, digamos, inflamación intraocular, ¿no? Y lo que mencionaba uno de sus compañeros, ¿no? La inyección conjuntival ciliar, que se refiere a las episcleritis bien acentuada, ya periquerática, ya, que va a estar asociado a dos órdenes de queratitis, enfermedades como queratitis, iritis, ciclitis,
Esta lesión, ¿quién me dice que es? Es una de las consultas más frecuentes en oftalmología también. De las consultas simples, esta es una de las más frecuentes. La hemorragia subconjuntival, ¿no? Es una hemorragia superficial externa. ¿Requiere o no requiere tratamiento? No requiere tratamiento. ¿En cuánto tiempo más o menos cede? Se le debe decir al paciente más o menos hasta 3 semanas que se puede esperar, ¿ya? Y de todas maneras, si es que persiste, hay que indagar alguna alteración de la coagulación que pueda tener algún desorden, ¿ya? En la hemorragia subconjuntival no te va a ayudar en realidad en nada, porque hay que esperar a que regresione, a que desaparezca esa hemorragia subconjuntival. Una inyección periquerática, mira, vemos una opacidad corneal. Las úlceras corneales, que pueden ser bacterianas, virales, por hongos, ¿ya? Las por hongos son las más fulminantes, producen perforación corneal, secreción, pueden ser secundarias a abrasiones. Una cosita más, las abrasiones, el término de abrasión nada más se refiere a la lesión del epitelio corneal, ¿ya? Cuando hablan de abrasión corneal, ¿qué parte de la córnea está afectando? El epitelio corneal. A eso se llama abrasión. Por uso de lentes de contacto, ¿ya? Por uso de esteroides tópicos, vienen con dolor ocular, sensibilidad aumentada, congestión periquerática, fotofobia, lagrimeo. El hipopion pus en cámara anterior ya puede indicar un signo de gravedad, y también importante, el hipopion puede indicar también una posible endoftalmitis. Es un signo muy importante, ¿ya?